¿Qué clase de rey es Jesús? ¿Qué clase de rey es Jesús? Lucas, en su capítulo 23, leo a partir del verso 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, pero había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué clase de rey es Jesús? He comenzado con esa pregunta que es parte del título de nuestra plática de hoy. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, Jesús está aquí ante dos tronos. El trono del procurador Pilato y el trono del rey Herodes. O dos sillas o dos personas que representan autoridad. Y está siendo humillado. Dice, por ejemplo, que está frente a Pilatos y le acusan vehementemente, y luego Pilatos trata de deshacerse del problema jurídico que le representa y envía a Jesús a Herodes. Herodes se burla de él, verso 11, le menosprecia, le escarnece y le viste de una ropa espléndida y lo regresa a Pilatos. Vamos a leer en griego este verso 11, Lucas 23, 11, si me gustan acompañar, y vamos a contrastarlo con algo que leímos al final del capítulo 22. Bueno, vamos a ver si tenemos el versículo. Cenizas de Aftón o Irodis, sintisis tetrefmasin aftú, que empexes peribalon, esite lampran, anepemsen aftón topilato. ¿Qué quiere decir? Exucenizas de Aftón o Irodis, y menosprecióle Herodes. Sintis istratefmasin, y con los soldados, Aftú, los soldados de él, que en Pexas y burlándose, peribalon escita lampran, le vistieron un vestido espléndido. Anepemsen remitiólo, anepemsen aftón, topilato, a Pilato. Entonces por eso decimos dos tronos frente a los cuales el Mesías, el Rey, está siendo humillado, desconocido, escarnecido, azotado, lo había sido ya, si se quiere hablar entonces, frente al poder del Sanedrín, Jesús ha sido humillado y azotado. Frente a Pilatos ha sido cuestionado, desconocido, y ante Herodes también se le ha interrogado y ahora se le menosprecia y se le reenvía.
Pero en el capítulo 22 leímos que Jesús dice que desde ahora Él está a la diestra del Padre. Y entonces, si por un lado tenemos este contraste, ¿no? Jesús en el trono celestial, es decir, compartiendo con su Padre. Estar a la diestra del Padre es compartir el trono con el Padre, es mostrar una participación en la naturaleza divina. Por eso la carta a los Hebreos, en su primer capítulo, verso 6, y citando un salmo, dice de Jesús, del Hijo de Dios, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. ¿Cómo entonces Jesús está en el cielo con su Padre, en el trono, se le dice tu trono, oh Dios, y al mismo tiempo está frente a estas autoridades, Sanedrín, Pilatos, Herodes, y luego otra vez Pilatos, siendo humillado? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Es el Rey eterno, es el Rey glorioso que está con Dios en el trono, que es Dios también estando en el trono? ¿O es un Rey tan pequeño, tan falso, que cualquiera aquí en la tierra le desconoce, le golpea, lo manda a matar? Entonces, ¿cómo conciliar? ¿Cómo preguntamos qué clase de Rey es Jesús? Bueno, por lo pronto vamos al Evangelio de Juan. Allá en el Evangelio de Juan tenemos el diálogo más detallado entre Jesús y el procurador Pilatos, y nos va a ser muy, muy útil, ¿no? Bueno, quiero decirles, tenemos aquí un Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento de Pablo Besson. Les comento quién fue Pablo Besson. Es importante que vayamos teniendo más datos de la historia de nuestra Biblia, de las traducciones. Él nació en Suiza en 1848, a mediados del siglo XIX, ¿no? Y murió en 1932, es decir, primera mitad del siglo XX. Fue pastor allá en Suiza a los 22 años. Él ya era pastor de la Iglesia Reformada de Suiza. Sin embargo, él y otros pastores decidieron separarse de la Iglesia Reformada porque es una iglesia del Estado. Y ellos tenían, creo que, la convicción correcta y clara de que la iglesia no tiene que estar sometida al Estado, ni el Estado es el encargado de mantener una iglesia, ni de sostener una iglesia, ¿no? Entonces él se separa con otros para formar la iglesia evangélica libre del Estado allá en Neuchâtel, Suiza. Y después se va a distribuir la Biblia por diferentes lugares, distribuyendo Biblias en Francia. En esta época les estoy contando, un país muy católico. Lo aprenden, lo meten a la cárcel en la ciudad de Lyon, pues por vender Biblias, ¿no? Posteriormente él se va como misionero a la Argentina, y una de las tareas pues grandes que asume allá es luchar por la libertad religiosa, porque la condición de Argentina era muy parecida a la de México, es más o menos la misma época de nuestras leyes de reforma, la guerra de reforma. O sea, la Iglesia Católica es la poseedora de los panteones, del registro de matrimonios, nacimientos, defunciones, etcétera, de tal manera que alguien que no fuese católico no podía ser enterrado o no podía hacer válido su matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, la misma lucha que por acá tuvieron Juárez, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, es la lucha que tendrá Pablo Besson en la Argentina. Bueno, ahora con el dinero de su propia herencia, él levantó o construyó el primer templo bautista en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente a eso regresa a Europa a continuar estudios, especialmente me interesa aquellos que hizo en la Universidad de Leipzig, porque allí estudió ni más ni menos que, entre otros teólogos importantes como Delitzsch,
con Constantino Tischendorf. Y bueno, ya hemos platicado del Códice Sinaítico, de hecho ya lo presentamos aquí. Constantin Tischendorf es el que halló en el convento de Santa Catarina, en el monte Sinaí, aquel manuscrito del Nuevo Testamento y la Biblia Septuaginta, el Antiguo, en griego, en ese convento ortodoxo, manuscrito que hoy se conserva en Inglaterra en su mayor parte, aunque hay unos folios en Leipzig precisamente y otros en Jordania y otros en Rusia. Pero bueno, con este profesor que fue arqueólogo, biblista tan afamado y que editó además un Nuevo Testamento de estudio, edición crítica en griego, Tischendorf, pues fue maestro de Pablo Besson. Por eso es que Pablo se interesa en la traducción del Nuevo Testamento del griego al español, ¿no? Y efectivamente, en 1919 traduce y publica este Nuevo Testamento, que será la primera ocasión en América, en Latinoamérica, que se traduzca una porción de la Biblia desde las lenguas originales, que se traduzca y se publique en Latinoamérica. Eso se lo debemos a este misionero y pastor, a Pablo Besson. Para traducir, él se basa en el Textus Receptus griego, pero ya consulta a los manuscritos alejandrinos, es decir, de la misma familia de las variantes textuales que este manuscrito que llamamos el Códice Sinaítico y que había hallado su maestro Tischendorf. Bueno, además fue un historiador, porque Besson escribió sobre Marcos Pérez, aquel judío converso que financió la Biblia del Oso, amigo de Casiodoro de Reina. Escribió también sobre la Reforma en España, escribió sobre la Inquisición en la Argentina y aparte como teólogo escribió un libro de Cristología. Bueno, entonces este es el ejemplar que presentamos hoy. Voy ahora al Evangelio de Juan. Les decía, vamos al Evangelio de Juan en su capítulo 18. Jesús es arrestado, es capítulo 18, y luego en el verso 28 encontramos la perícopa de la plática de Pilato con Jesús. Verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos, los judíos, los líderes judíos, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El ritual judío para poder participar de comida sacrificada a Dios era estar limpio, eso conforme a los preceptos del Levítico, era no haber tocado, comido o estado en lugares considerados impuros. Para la tradición farisaica, los gentiles eran impuros y la casa de los gentiles era impura. Y como se acercaba la Pascua, recordemos que Jesús va a ser sacrificado para comenzar la Pascua, no quieren entrar al pretorio donde está Pilatos, ¿no? Esta es una contradicción ética, moral muy profunda. Yo les decía el domingo pasado cómo es que justificamos el aborto, pero prohibimos fumar en lugares cerrados, ¿no? Cómo es que prohibimos el sufrimiento de los animales, lo cual es correcto, y fumar en lugares cerrados también no debería de ser esto. Estoy de acuerdo, pero en contraste, ¿por qué estamos promoviendo otra serie de cosas que son muchísimo más graves, ¿no? Es este tipo de contradicción, de hipocresía, de aquel que con el pretexto, y aquí está, creo que está el punto, con el pretexto de la justicia, solo está defendiendo intereses que están escondidos, ¿no? Subyacentes a sus verdaderas intenciones. No quieren entrar
a este lugar porque es de gentiles y nos podemos contaminar, ¿y cómo vamos a celebrar la fiesta? Pero sí podemos acusar falsamente a este hombre, podemos estar llenos de envidia y celo porque la gente lo ve como un profeta y como un rabino, podemos pedir que lo maten, podemos odiarlo, pero no podemos pisar la casa de un gentil. Por eso le digo que no solamente es contradicción, es franca hipocresía. Paradójico, ¿no? Franca hipocresía. Entonces salió Pilato a ellos. Dice Pilato, pues no quieren entrar, quieren verme. Condesciende el procurador, sale de la casa, es decir, para que lo puedan ver o dialogar con él, donde ellos no consideren que es un lugar impuro, ¿no? Recuerden que en el judaísmo tradicional la puerta es uno de los signos importantes, ¿no? Por ejemplo, la sangre del cordero pascual allá en Egipto se coloca en las puertas y los dinteles de las puertas, es decir, hay una especie de frontera entre qué es la casa protegida y qué no es la casa. Si alguno hubiese salido de la casa esa noche, hubiera sido muerto por el ángel de la muerte o el ángel de la justicia divina. También tenemos el caso de que Deuteronomio 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy las pondrás en tus puertas. Y entonces los judíos han elaborado una pequeña cajita llamada la mezuzá, que se coloca en el dintel de la puerta y tiene extractos de la ley, y cuando cada uno de ellos sale o entra, la toca o la besa como una forma de distinguir que esa casa es de alguien que guarda la ley. Pero también aquí, ¿no? O en el Talmud. En el Talmud las tradiciones a veces toman el concepto de la puerta como determinante. Por ejemplo, dar limosna en sábado ¿es descanso o es trabajo? Porque en sábado no se debe hacer trabajo. Si dar limosna fuera trabajo, entonces estaría prohibido dar limosna en sábado. Si dar limosna en sábado no es trabajo, pues no está prohibido. Pero entonces el problema es complicado y la solución de los rabinos talmúdicos es: si cuando das limosna el que te pide pasa su mano del umbral de tu puerta hacia adentro, le puedes dar limosna. Pero si tú tienes que sacar la mano de la puerta hacia afuera, entonces si es trabajo, no puedes dar limosna, ¿no? Solo para ilustrar la importancia de la puerta. Bueno, el chiste es que Pilato sale y empieza a hablar con ellos. Y les dijo, verso 29, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Recuerden que este es el pasaje paralelo al que ya leímos en Lucas, solamente que aquí hay más detalles, ¿no? Por ejemplo, esta salida de Pilato, esta pregunta, y luego el 30. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es una manera de evadir la respuesta y en el fondo es una manera de evadir la verdad. El título completo de lo que hemos puesto ahora es ¿qué clase de rey es Jesús frente al odio contra la verdad? Porque si la gente o mucha gente odia la verdad, recuerden que ahora se niega que exista la verdad, hay muchas formas de odiar a la verdad. Una de ellas es muy claramente la defensa de mis pasiones, como diría Jesús. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Una forma de ignorar la verdad y de evadir la verdad frente a una pregunta clara: ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el mal que este hombre ha hecho? La respuesta es: nosotros ya decidimos, tú ten confianza, nosotros sabemos por qué. Aquí de lo que se trata es de convencerte de que tú des la autorización para matarlo. Y entonces Pilato les dijo en el verso 31, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.
O sea, si ustedes no me pueden explicar muy bien cuál es el delito, si no hay una acción tipificada en las leyes del derecho romano por la cual haya que castigarle, si no hay un hecho punible desde el derecho romano, es una discusión entre ustedes, es una discusión religiosa, teológica, pues júzguenlo ustedes. Ustedes tienen un cierto grado de autogobierno que les hemos concedido. Ustedes tienen su consejo de ancianos, su Sanedrín, tienen sus leyes pues, que ustedes consideran muy antiguas, religiosas también, júzguenlo. Y entonces ellos contestan, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, con lo cual están mostrando claramente qué piden y cuál es su intención. Se trata de acusarlo y darle muerte. ¿Y por qué han venido a ver a Pilato? No porque respeten a la autoridad romana, porque entienden que debemos vivir respetando a la autoridad. No porque esperen que Pilatos hable una palabra sabia y entonces ellos están confundidos, no saben qué hacer y sinceramente están esperando que Pilatos los oriente y les diga esto es lo que se debe hacer. No llegan por eso. Solamente ¿por qué no han matado a Jesús? Porque el derecho romano, tratando de que haya mayor orden en los pueblos conquistados, ha determinado que la pena de muerte solo puede ser infligida a una persona siempre y cuando, conforme a ese propio derecho romano, se haya demostrado su culpa y se tenga el aval o la autorización de autoridades romanas. Y esa es la razón por la que ellos se ven obligados a ir. Si no tuviesen que ir por causa de esta ley, ellos lo hubieran matado, lo hubieran apedreado, como lo hicieron en el caso de Esteban, ¿no? Donde un tumulto que le apedrea, un tumulto difícil de castigar por parte de los romanos, en la medida en que, pues, ¿quién fue? Pero este es un juicio muy importante, está en el centro de todo lo que está pasando, están involucrados los sumos sacerdotes, los principales gobernantes, y se ven obligados a esperar que sea Roma quien les respalde para condenar a muerte a Jesús. Y entonces el verso 32 es una explicación del escritor, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Porque, pues ya lo vimos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Cuántas veces Jesús fue advirtiendo a sus discípulos, desde la región de Perea, donde Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús comenzó a revelarles un nuevo aspecto de su tarea mesiánica. No el aspecto de la gloria y del triunfo, no el establecimiento del reino militar y político y económico. Ya hemos dicho eso, y por eso la pregunta, ¿qué clase de rey es Jesús? Sino que Jesús les fue haciendo entender, aunque pues todavía no lo entendían, que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que ser entregado en manos de los gentiles y tenía que morir. Pero especialmente el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, dice cómo Jesús había de morir. O sea, en ese capítulo el evangelista pone en labios de Jesús una descripción de la manera en que iba a morir. Por eso, la explicación o la glosa de este versículo, que es el 32, ¿no? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuál es la palabra que Jesús había dicho? En Juan capítulo 3, allá donde está ese pasaje tan bello de porque tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde que este versículo es como el resumen del Evangelio, la esencia del Evangelio, ¿no?
Dios ama tanto, tanto a su creación, Dios ama tanto al hombre, Dios ama tanto al pecador, que está dispuesto a morir por él, a enviar a su propio Hijo a morir por el pecador. No para que el pecador se gane la salvación, porque no puede, sino para que crea en ese amor de Dios, en esa muerte de Jesús, y tenga vida eterna, y ya no esté condenado. Bueno, antes de decir esas palabras Jesús, Juan 3:16 registra palabras de Jesús. El contexto es que Jesús está en una entrevista con Nicodemo, un fariseo que le pregunta cómo pueden estar seguros de que Él es el Mesías que viene directamente de Dios. Y Jesús no le contesta eso, sino lo confronta con una necesidad más importante para su propia vida, la de Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez? ¿Se puede uno hacer otra vez chiquito, estar dentro de la mamá, volver a pasar por esa experiencia del nacimiento? Jesús le contesta que no. Y para explicarle en qué consiste el nuevo nacimiento, empieza por decirle una figura del Antiguo Testamento. No voy a ir al pasaje, no quiero llevarlo de pasaje en pasaje, pero recuerde, he dicho Juan capítulo 3. Y sí le recomiendo que después en casa y durante la semana lea usted el capítulo 3 de Juan y lo medite concienzudamente, ¿no? Especialmente en esta parte donde Jesús explica qué quiso decir con nacer otra vez. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esas palabras están retomadas aquí en el capítulo 18 de Juan, en el verso 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Cuándo dijo Jesús esa palabra? ¿Cuándo dijo Jesús con qué clase de muerte se iba a morir? Juan capítulo 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiero explicar esta figura porque a veces cometemos el error de decir el verbo levantar como si fuera algo positivo. Decíamos, levantemos a Dios, levantemos a Cristo, vamos a levantar a Cristo. Ese verbo no es adecuado si queremos referirnos a la alabanza. Cristo no está tirado y no lo vamos a levantar a ninguna parte, ¿no? Cristo no está en un nivel y nosotros lo vamos a poner en otro nivel más arriba para decir levantamos a Cristo. Eso solo significa que no entendieron qué significa levantar a Cristo. ¿Cómo Moisés levantó la serpiente? ¿Cómo? Recuerden que allá en el libro de los Números, tampoco voy a ir a la cita, pero ustedes recuerden la historia. En el libro de los Números, el pueblo de Israel que ha sido redimido, sacado de la esclavitud en Egipto, se rebela contra Dios y murmura contra Dios y comienza a sufrir consecuencias de la falta de la guía divina. Y una de ellas es pasar por una región llena de serpientes venenosas que comienzan a morder y a matar a varios miembros del pueblo. Y entonces claman a Moisés y le dicen, ayúdanos Moisés, pídele a Dios. Moisés ora y Dios le da una instrucción. Fabrica una serpiente sobre una vara en bronce, una serpiente de bronce, y ponla en alto. Cualquiera que haya sido mordido por las serpientes y mire a la serpiente de bronce, será sanado. Esto, literal o no literal, el mensaje que tiene es permanente y es profundo. Porque recuerden que desde el libro del Génesis, el mal, el pecado, están simbolizados por una serpiente. Una serpiente que se acerca a la mujer, que se acerca al hombre, y que en el momento en que el hombre y la mujer ceden, aceptan la invitación de la serpiente, podríamos decir que fueron
mordidos por la serpiente. Usted me va a decir, pero ahí en Génesis no dice que los mordió. Claro, por entonces, ¿para qué la figura de la serpiente? ¿Y para qué dice, esta te herirá en el calcañar? Es decir, en el talón. Claro, caer en la tentación, aceptar el pecado, es ser mordido por la serpiente. ¿Y cuál es el efecto? Pues el veneno corriendo dentro de nosotros y por tanto la muerte. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Y entonces, las serpientes allá en el desierto representan también ese pecado que está destruyendo al pueblo, la vida de ellos como creyentes, les está impidiendo llegar a la tierra prometida que representa la salvación, van a quedar postrados en el desierto. El pecado. ¿Por qué levantar una serpiente de bronce? El bronce es un material que en la Biblia representa juicio. Por eso el altar de los sacrificios por los pecados es un altar de bronce. Por eso los pies de Jesús que pisan a los enemigos en el final escatológico son pies de bronce bruñido, de bronce ardiente. El bronce es juicio. Una serpiente que representa el juicio de Dios, puesta en alto sobre una vara que, aunque es de bronce, representa un madero. Quien mira a esa serpiente es sanado del veneno. ¿Puede haber mejor metáfora de la fe? No resuelvo yo el envenenamiento que la serpiente me ha producido, sino mirando a aquel que en el madero, metafóricamente también, fue hecho pecado, fue hecho maldición. Digo metafóricamente y lo subrayo, lo aclaro, ¿no? Porque Jesús murió por amor. Pero precisamente si el amor llevó a Jesús a dar la vida por nosotros pecadores, si se dejó matar por nosotros pecadores, lo que implica es que el amor está asumiendo las faltas y las culpas del amado, nosotros los amados de Dios. Y en ese sentido, Jesús es representado como una serpiente, como si hubiese tomado la forma de aquello que hizo morir al hombre. Pero por supuesto, no una serpiente venenosa, sino de bronce, es decir, alguien que sobre sí carga el juicio divino. Y entonces con esto lo que le quiere decir Jesús a Nicodemo es, Nicodemo, si tú miras al Hijo del Hombre, tú miras al Hijo de Dios con fe, vas a experimentar la misma sanidad, la misma liberación de la muerte que los hebreos allá en el desierto. Y eso es nacer de nuevo, creer en el unigénito Hijo de Dios para que no sea condenado, para que no perezca, sino tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre sería levantado como la serpiente, estaba diciendo cómo iba a morir. Levantado sobre un palo, sobre un madero, la cruz. Por eso ahora el escritor del Evangelio, redactando estas líneas muchos años después, recuerda y pone esta explicación. Cuando Jesús vivió esto y los judíos le expresaron a Pilatos exactamente que querían la muerte de Jesús, se estaba cumpliendo aquella palabra que Jesús había enseñado a Nicodemo. No solo de que iba a morir, sino cómo iba a morir. Bueno, continúo. Verso 33 de Juan 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, ¿sí? O sea, Jesús sí está en el pretorio, él es un preso, no les importa que esté contaminado, él no va a comer la Pascua, él es un preso, lo que quieren es matarlo, y allí está con Jesús, allí llama a Jesús, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí está otra vez la pregunta que leímos en Lucas, y que por cierto leímos en griego la semana pasada, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Relaciónelo con la pregunta título de nuestra plática hoy. ¿Qué clase de rey es Jesús? Y entonces Jesús le respondió, verso 34,
¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Aquella frase que Lucas pone, tú lo dices, y que ya explicamos, lo que dices es correcto, lo asumes, pero dijimos, falta saber cuál era la intención o la convicción de Pilatos al decir eso. Aquí Juan lo explicita mejor. El reclamo de Jesús es más claro, ¿no? Más contundente, y dice, a ver, tú estás diciendo a través de una pregunta que si soy el rey de los judíos. Si preguntas es porque en alguna medida lo aceptas, ¿no? Si por ejemplo ahora que es de día, aquí donde yo estoy hablándoles en este momento, yo no me voy a preguntar, ¿es de noche? Porque entonces en alguna medida estaría aceptando la posibilidad de que ahora es de noche. Entonces en el momento en que Pilatos pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Hay implícita una posibilidad en la pregunta. Por eso Jesús le dijo, tú lo dices, o según Juan, ¿lo dices de ti? ¿Estás llegando a esa convicción? ¿Has tenido algún pensamiento, alguna manera de revelación para saberlo? ¿O solo es lo que has oído, lo que te dicen que yo digo? Jesús está poniendo a Pilatos frente a un desafío de la verdad, ¿no? Nuestras preguntas deben de surgir auténticamente de un amor por la verdad. Por eso en el título que puse, el odio a la verdad. Porque cuando estos hombres no quieren escuchar a Jesús, cuando estos hombres no quieren reconocer qué predicó Jesús, porque hay otro de los pasajes donde le dice, Jesús les contesta, todo lo que yo he predicado, lo he dicho en las plazas, lo he dicho en el templo, pues pregúntenle a todos los que me oyeron, ¿por qué me preguntan a mí? El que odia la verdad va a distorsionar lo que hemos dicho. Nosotros podemos estar diciendo con toda la claridad de que seamos capaces, esto es así, 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 pero el que está escuchando va a sacar de contexto, no va a querer entender las cosas completas, va a decir que dijimos lo que no dijimos. El que no ama la verdad, el que odia la verdad. Otro odio por la verdad, pues es no escuchar la apología de Jesús. Preferir burlarse, abofetearlo, latigarlo, como veremos aquí, vestirlo de ropas ridículas para burlarse de él. Todo eso es odio a la verdad. Por eso Jesús de alguna manera conmina a Pilatos y a Pilatos y le dice, Pilatos, esta pregunta por lo que yo soy y todo lo que es verdadero, ¿no? Es una pregunta por lo que Jesús es y por tanto es una pregunta por la verdad. ¿Nace de tu afán, de tu hambre por la verdad o solo te lo han dicho? Y entonces Pilato le respondió en el verso 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato evade la responsabilidad frente a la verdad, con pretextos, con justificaciones. Yo no soy judío, así que pues tengo un pretexto para no preocuparme por la verdad, ¿no? Yo tendré mi verdad. Pero si tu verdad es verdad, no me interesa o no me preocupa demasiado, porque en el fondo no se ama la verdad. La única verdad es la verdad circunstancial, la verdad que parece empírica en ese momento. Los de tu nación te han entregado. Para mí esa es toda la verdad. Yo diría que es la verdad positivista del derecho actual. El hecho es este, la ley que existe es esta, no me interesa más. No hay un hambre por la verdad ahora en las masas manipuladas por las redes sociales, por la publicidad, por el hiperconsumismo, por la falsa religión y las sectas y las falsas predicaciones, que ofrecen soluciones fáciles, promesas. No hay un amor por la verdad, pero tampoco hay un amor por la verdad en la mayoría de las personas que pertenecen a los ámbitos académicos.
No hay un amor por la verdad en muchos científicos, aunque usted no lo crea. No hay un amor por la verdad en muchos filósofos, ni en los sociólogos, ni en los historiadores, ni en los políticos. No hay hambre por la verdad. Antes hay odio por la verdad. Pretextos hay muchos, ¿no? Yo no soy tal cosa o no creo en tal cosa, yo me concentro en este momento y en estos factores, no me interesa tal cosa como una verdad. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es decir, ¿cuál es la respuesta implícita a la pregunta de si tú eres el rey de los judíos? Si Jesús dice, mi reino no es de este mundo, luego entonces es un rey. Sí es un rey. Solamente que no es un rey de este mundo. ¿Y eso qué quiere decir? No seamos tan apresurados en pensar que entonces el reino de Dios está fuera del mundo. A ver, el reino de Jesús no es de este mundo, pero está en este mundo. Lo que quiero decir es que no interpretemos que por no ser del mundo está en la estratosfera, está más allá del sol. No, porque esa es la idea, ¿no? Pues cuando nos muramos nos vamos a ir al reino de Dios. Dios está allá en su reino, los angelitos están allá, quién sabe dónde, en el reino de Dios. Y cuando este mundo se acabe, nos vamos a ir, ya esta tierra no va a existir, nos vamos a ir al reino de Dios. Ese es un malentendido del reino. Recuerden que en Lucas el concepto reino es muy importante, reino de Dios, y ya lo hemos trabajado. El reino de Dios tiene como esencia, el quid del reino de Dios, es que Él sea nuestro dueño, nuestro amado, nuestro gobernante, nuestro rey. Lo más importante del reino de Dios es el rey, y ese es Dios, ¿no? Cuando Jesús dice que su reino no es de este mundo, no está diciendo que está fuera del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia que está en el reino de Dios está en el mundo, porque Jesús oró, no te pido que los quites del mundo, porque cuando venga la resurrección, este mundo será renovado y es en este mundo donde el reino de Dios se establecerá. Entonces, cuando dice mi reino no es de este mundo, no quiere decir es un reino ultramundano, es un reino futuro, es un reino que está más allá de las estrellas. Lo que está diciendo es que la naturaleza del reino de Dios, no es la naturaleza de los reinos que los hombres caídos hemos estructurado. Que la naturaleza, el origen, la procedencia del reino de Dios es Dios. Mientras que el origen de los reinos humanos pues es variable. Algunos teóricos dirán la soberanía del pueblo, ¿no? El poder del rey, la fuerza de la conquista. Orígenes de los distintos reinos humanos hay muchos. Teorías para explicar la razón y la función de ser del Estado hay muchas. Pero el reino de Dios procede de Dios, se origina en Dios. En ese sentido no es de este mundo. Y si no es de este mundo, no es porque Jesús se desinterese del mundo. Jesús no se desinteresa del mundo. Que no, este evangelio nos ha enseñado claramente que tanto amó Dios al mundo, que Cristo se hizo carne y vino a este mundo, ¿para qué? Para salvar a este mundo. Entonces, qué hermosa paradoja. El reino de Dios no es de este mundo, pero está en el mundo para salvar al mundo. ¿Sí? Porque entonces no puede seguir las metas, prioridades, parámetros y estrategias de los reinos del mundo. Los fines de un reino del mundo serían tomar el poder y por tanto la economía, la fuerza del ejército, de la policía, de las leyes, etc. Todo lo que pueda tener bien o mal un gobierno humano. El reino de Dios tiene otras prioridades. Que Dios sea conocido por las criaturas, por los hombres. Que los hombres podamos disfrutar que Dios es amor
y cada día comprender más su amor. Que esa comprensión del amor de Dios se dé en la medida en que decidimos amarle y vamos madurando nuestro amor hacia Dios. Esa es la finalidad última del reino de Dios, que es también simbolizado como el matrimonio eterno entre Cristo y la Iglesia. Y porque ese es el fin, esa es la meta del reino de Dios, ese es el propósito y la razón de ser del reino de Dios, las estrategias del reino de Dios no pueden ser, por ejemplo, la violencia. Pareciera que los teólogos de la liberación y demás émulos no hayan leído este texto o lo hayan distorsionado o lo hayan borrado, no sé qué hagan. Es claro que la violencia no era el camino, porque el origen del reino de Dios no son nuestras acciones, nuestros enojos, nuestras violencias. Si el reino que Jesús buscaba fuese un reino al estilo de los otros reinos, pero nada más que más grande y definitivo, hubiese tenido que usar los mismos medios que todos los reinos. Entre ellos, sus discípulos pelearían. Y en vez de enseñarles a poner la otra mejilla cuando los golpearan, en vez de enseñarles a cargarle la armadura a un soldado romano de buen grado, a pesar de que era una injusticia, en vez de enseñarles eso, les hubiera enseñado a usar espadas, lanzas, estrategias de guerra, a construir torres de asalto, catapultas y demás, ¿no? Y hubiera hecho guerrillas, y hubiera hecho campos de entrenamiento, y de repente hubiera dicho, como otros líderes judíos que se creyeron mesías como Bar Kochba, aquí está mi ejército, vamos contra los romanos. Le está diciendo a Pilatos, mira Pilatos, entiende la acusación y ama la verdad. Si soy un rey, debes de saber que soy un rey. Pero si fuera un rey a la manera en que estas personas me acusan, de sedición, de negar el tributo al César, pues no estaría yo aquí, mis servidores, mis discípulos y yo, estaríamos con una espada en la mano, estaríamos peleando. Aquí estoy yo y ahí están mis servidores, tú puedes investigar. Ninguno de ellos ha levantado un arma. Algunos de ellos provenían de ambientes violentos como Simón Zelota, ex guerrillero contra los romanos, probablemente Judas Iscariote. Pero ahora no, mis servidores no pelean, yo no peleo. No peleo de esta manera, por supuesto, hay otra lucha más profunda y más importante. Entonces, mis servidores pelearían, dice Jesús, ¿no? Para que yo no fuera entregado. Conclusión, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato entiende, ¿no?, la implicación de la respuesta y pregunta, luego entonces, ¿eres tu rey? O sea, ¿sí eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, o sea, tú ya lo afirmaste, tú lo estás implicando en tu interrogatorio. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Sí, Jesús no está interesado en defender un derecho real o decir, sí, soy verdaderamente rey, si tú lo comprendes me vas a soltar, vamos a ser amigos, y si ahora tú me ayudas, yo cuando sea rey del mundo venidero también te voy a dar algo muy importante. Pues no. Jesús está interesado en otra cosa, que Pilatos se comprometa con la verdad, que el mundo al que él ha venido ame y entienda la verdad. Creo que vale la pena aquí repasar qué entendemos por la verdad. Hay un concepto hebreo de la verdad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, bástenos el Salmo 117, el más corto, que dice, y tu verdad es para siempre. Y otras traducciones vierten, y tu fidelidad es para siempre. ¿Por qué traducir verdad a veces o fidelidad? Porque verdad es todo aquello que permanece siempre. ¿Y qué es lo que permanece siempre? El amor de Dios. Entonces, la verdad
es la permanencia, la inmutabilidad del amor de Dios por su creación. Entonces, bueno, esto nos lleva a establecer un puente con el concepto griego de verdad, porque para los griegos la verdad es la correspondencia con la realidad, y desde la época de Heráclito y Parménides o Platón, la verdad no puede cambiar, la verdad tiene que ser siempre la misma. Aún en Heráclito, que promulga el cambio, el logos es el que se identificaría con la verdad. Entonces, si en ambos ambientes, griego y hebreo, la verdad es lo que permanece, ¿qué es lo que permanece más allá de las cosas que se acaban, de las cosas que antes no existían, de las cosas que cambian, de todo lo que desaparece? ¿Qué permanece? Pues permanece Dios, permanece su amor por una creación, permanece su promesa de una vida que no terminará nunca. Esa es la verdad. ¿Y a qué vino Jesús? A ser testigo de la verdad, es decir, de lo que permanece. A ser testigo del Padre, a ser testigo del amor divino, a ser testigo de la promesa de una vida que durará para siempre. Por eso es testigo de la verdad. Y entonces no está tan interesado en demostrarle a Pilatos que él verdaderamente es un rey, sino en que Pilatos entienda cuáles son las implicaciones de un reino que no es de este mundo. La verdad. Y por eso continúa. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, tú eres un escéptico. Sí, yo creo que en esa época el escepticismo era la moda en el mundo romano, influido de la cultura griega, ¿no? Porque incluso Nerón, que había gobernado un poco después de esto, tenía como maestro a un famoso epicúreo que se llamaba Séneca, ¿no? Bueno, el escepticismo de Pilatos, lo vamos a ver ahorita, pero es confrontado con Jesús cuando le dice, el que ama la verdad, el que es de la verdad, oye mi voz. De acuerdo con lo que he explicado, la verdad no es un sistema conceptual, teológico, filosófico, una serie de demostraciones empíricas de los hechos o matemáticas, es algo más que eso. Si la verdad es lo que permanece y todo lo que permanece, permanece solo porque participa o es atributo, cualidad del ser eterno y el ser eterno es Dios, la verdad es Dios. La verdad, por tanto, es una persona y son más comprensibles otras palabras de Jesús que el propio Evangelio de Juan también registra. Juan 14:6. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Por tanto, nosotros no andamos por la vida enarbolando una banderita, un papelito, que esta es la verdad, yo tengo la verdad, solo yo tengo la verdad. No decimos eso ni pretendemos decir eso. La verdad es una persona y se llama Cristo. Y cuando nos hemos encontrado con la verdad y cuando hemos oído la voz de la verdad, no es un mérito nuestro, ni es una posesión nuestra. Es cuando la verdad nos ha embargado. Y cuando la verdad nos ha embargado, nos transforma, porque la verdad es el amor y la fidelidad divina, ya dijimos. Por tanto, ¿cuál es la credencial, la garantía de que una persona ha sido embargada por la verdad? No lo que sabe, lo que dice, lo que pelea, lo que argumenta, el amor. El amor es la credencial de que alguien está en la verdad, de que alguien escucha la voz de Jesús porque está en la verdad. Y entonces Pilato, haciendo gala de su escepticismo desinteresado, su falta de hambre espiritual, le contesta a Jesús en el verso 38, ¿qué es la verdad? Y da por terminada la plática, ¿no? Pero esta pregunta, que si hubiese sido con otra intención, sería una pregunta muy importante. Si usted y yo, desde el fondo del corazón y con un hambre auténtica, decimos, ¿qué es la verdad? Es una buena pregunta, es una pregunta necesaria. Ningún
ninguna persona que se conforma con la cotidianidad, con la defensa de sus pasiones o de sus intereses inmediatos, está realmente interesada en la verdad. Muchos están interesados en una verdad particular que justifique lo que desde el principio ya querían justificar. Aún en el terreno bíblico y teológico, alguien ya tiene una doctrina preconcebida y anda buscando versículos que avalen lo que quiere creer. No se diga en el mundo filosófico, donde toda la filosofía contemporánea es para justificar que no hay una verdad. Pero si la pregunta por la verdad fuese sincera, si naciera de nuestra preocupación última, y aquí estoy recordando a Paul Tillich, el teólogo, en su libro El Nuevo Ser, para los que ya lo han leído en las células o en algún momento, les recomiendo volver a leer el capítulo de El Nuevo Ser se manifiesta como verdad, donde analiza algunas de estas cosas, Paul Tillich, ¿no? Entonces, sí, no aceptemos las cosas como nos las presentan, no aceptemos todo lo que dicen, ni siquiera lo que se dice desde un púlpito, no lo aceptemos. Necesitamos tomarlo, asumirlo críticamente, distinguir lo verdadero de lo falso. Pero eso implica que ya tenemos una preocupación por la verdad. Y cuando empezamos a tener una preocupación por la verdad, es que la verdad ya está trabajando en nosotros. Pero no es el caso de Pilatos. Con este escepticismo y quizá rayando incluso en un tipo de cinismo, Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Como diciendo, pues eso no se puede saber. Dando de antemano un prejuicio, por supuesto, ¿no? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. O sea, no hay pruebas de que se asuma como un rey que quiera competir con Tiberio. No veo que esté armando una revolución, no sé que haya matado a alguien, no sé que haya hablado contra el imperio. En todo caso, es un incauto que cree en un reino extraño de no sé dónde, es un incauto que cree en una verdad que quién sabe cuál sea, pero nada digno de muerte, ¿no? Esa es la respuesta de Pilato. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y entonces viene la historia de Barrabás, que por cierto ya veremos regresando a Lucas, ¿no? Regreso a Lucas, capítulo 23. Y bueno, una vez que vemos a Jesús de pie ante Pilato, respondiendo al interrogatorio, y que ya tenemos más detalles de lo que pudo haber sucedido entre Jesús y Pilatos, acabamos de leer ya también que cuando Pilato se entera que Jesús es Galileo y que su tarea la comenzó en Galilea, entonces lo manda con Herodes. Y entonces ya leímos acá en el 23, otro triste episodio, ¿no? Ahí con Herodes. Dice que Herodes se alegró mucho de verle, Lucas 23, 8. Hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Es decir, otra vez el problema de la verdad. Herodes no quiere ver a aquel predicador, aquel profeta del que todo el mundo habla, porque Herodes quiere encontrar la verdad, sabiendo que la verdad es peligrosa, La verdad es peligrosa, por eso la Biblia ha sido el libro más perseguido y prohibido de la historia. La verdad es peligrosa, por eso a veces cuando nos invitan a predicar a algún lado digo, sí puedo hablar de ese tema, pero yo no sé qué va a pasar, Así que tú me dices si hablo o no hablo. La verdad es peligrosa. Por eso la gente no ama la verdad, en todo caso odia la verdad. Y entonces Herodes no quería ver a Jesús porque amaba una verdad transformadora que fuera a cambiar su vida. Porque miren, ¿quién es este Herodes? Llamado también Herodes Antipas, pues es hijo de Herodes el Grande. El emperador Augusto le había dado el gobierno de Galilea y de Perea, por eso es rey de Galilea. Él se había casado con su cuñada. Por eso Juan el Bautista le reprendió por tener a la esposa de su hermano. Entonces él repudió a la esposa que tenía, Herodes repudió a la esposa que tenía, la hija del rey de los nabateos,
Incluso hubo una guerra por esa razón y le quitó la esposa a su hermano. Y entonces, bueno, después decapitó a Juan el Bautista, que le reprendió por esta verdad. Entonces queda claro que Herodes no amaba la verdad, ¿no? Más adelante, cuando Calígula subió al trono del Imperio Romano, le pidió ser rey, pero no, en vez de Herodes, Calígula nombró a Agripa, que era un gran amigo de él, ¿no? Entonces este es Herodes. Herodes no quiere cambiar, Herodes no quiere una verdad transformadora, la verdad es transformadora. Herodes quiere satisfacer una curiosidad, quiere una diversión. ¿Acaso la televisión, el cine, la internet, las revistas han servido fundamentalmente para investigar la verdad y difundir la verdad, o solo para divertir a la gente y para distraerla? Y pregúntese, hermano, cuando usted quiere ver una película o leer un libro o buscar algo en internet, ¿qué está haciendo? ¿Solo se quiere divertir? Digo, no es que no pueda a veces divertirse, pero lo que quiero decir es, la mayor parte de las veces o todas las veces que usted busca en estos medios, ¿está buscando la diversión? ¿Se parece a Herodes? No. Sí, tráiganme al profeta, pero no porque yo quiera escuchar la voz del profeta. Me quiero divertir, quiero ver qué trucos hace, ¿no? Quiero ver qué señales, qué milagros, ¿sabe? Que venga y que nos haga un milagro. Dicen que transformó el agua en vino. A ver, pónganle una jarra de agua, a ver si ahorita nos hace un poquito de vino. Vamos a probar qué tal le sale ese vino. No estoy inventando. Aquí dice que le hacía muchas preguntas, que esperaba una señal. Mientras Herodes comenzó con una gran curiosidad y que Jesús no le contestaba nada. Jesús esto ya lo platicamos, no se le echan las perlas a los cerdos. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos muestra que la pregunta de alguien no está originada en su amor por la verdad, no respondemos. Si aquella persona no está mostrando un auténtico interés por aprender o por una duda verdadera, con un afán de saber, de escuchar, sino su afán es discutir, burlarse, imponer, taparse los oídos, no contestamos, no discutimos. Tampoco, además de que no le contestaba, no había ningún truco, no había ningún ciego sanado. Oye, pues siquiera tráiganme un endemoniado, yo quiero ver cómo es un endemoniado y cómo se libera un endemoniado. No sé, lo que a Herodes se le ha ocurrido, según los rumores que le habían llegado. Conforme la decepción de Herodes y el enojo de Herodes de que este mago, profeta, taumaturgo no le da una función privada, siendo él el rey, al mismo tiempo los escribas, los sacerdotes, con gran vehemencia, dice aquí el texto, siguen acusando a Jesús, para que Herodes entonces diga, pues que sea condenado a muerte, y entonces ellos habrían logrado su objetivo. A pesar de todo esto, Herodes no le condena a muerte, le condena al escarnio y a la tortura. Con sus soldados, ese es el verso que leímos en griego, le menospreció y escarneció, o sea, se burló de él. ¿Cómo se burló? Vistiéndole de una ropa espléndida y se lo regresó a Pilato. Esta ropa espléndida, que es la capa, que en el Evangelio de Juan se dice que se rifaron los soldados porque era muy fina y no quisieron partirse cada quien un pedazo, ¿no? Mejor la rifaron para que el que la ganara se quedara con la capa completa. Bueno, esto que los teólogos de la prosperidad dicen, es que sí, Jesús era rico y Dios quiere que yo sea rico, porque miren, yo por eso traigo trajes carísimos, porque Jesús traía una capa muy valiosa. Jesús traía una capa muy valiosa, pero es la capa del escarnio. Es la capa de la ignominia, de la burla. Porque no se la dieron porque realmente reconocieran que era un rey. Era un rey, pero no lo reconocían. Se la pusieron para burlarse como de un lunático, como de un loquito. Ah, mira, este se cree rey. No, bueno, pues entonces ponle la capa, ponle la corona de espinas, ponle una caña que parezca su cetro. Ahora, en vez de caravanas, dale unas cachetadas.
Esa era la burla. Yo pienso en Job y en un personaje que ilustra el dolor supremo también, Job. Jesús es quien supremamente sufre. Otro personaje que sufre de manera suprema es Job. Y lo que pienso de ellos, de estos sufrientes en este momento, es que cuando estamos sufriendo no entendemos por qué. A veces pensamos que Dios ya nos abandonó, que Dios nos olvidó, que no contesta nuestras oraciones, o que nos está castigando, o de plano que Dios no existe, o que la Biblia no es verdad, o que para qué sirve la fe, y otras muchas dudas como estas. Usted me dirá, pero Jesús era Dios y no pudo haber tenido estas dudas y esta confusión. Y yo le respondo, sí, Jesús era Dios, por supuesto, pero ya hemos insistido que en estos momentos Él voluntariamente ha querido reducirse a su naturaleza humana. Y como humano, al igual que usted y yo, Jesús no sabe todo el argumento, sí, después de Herodes me regreso a Pilatos, de Pilatos sueltan a Barrabás, luego me crucifican, luego resucito, y no hay de qué preocuparse. Es perfectamente entendible por qué sufro y cómo va a terminar esto. Así no suceden las cosas. Cuando nosotros sufrimos y estamos en la prueba, no podemos ver más allá. No sabemos qué va a pasar después, ni cuánto va a durar la prueba, ni mucho menos si hay un propósito. Mientras Job estaba siendo herido por la llaga y la sarna, mientras era abandonado por su esposa, acusado por sus amigos, mientras estaba en el dolor de haber perdido a todos sus hijos que habían muerto, de haber perdido todos los inmensos bienes que había poseído, él no podía saber si había un propósito, ni menos cuál era el propósito de Dios, ni podía saber cómo los escribas después interpretaron que hay un ser intermedio que busca nuestro mal para no culpar a Dios y no decir que Dios es un Dios malo. Todo eso no lo sabe Job. Job pregunta y dice, ¿para qué nací? Terrible el día que nací. Y no se espera que comprendamos, no se espera que comprendamos el porqué del mal. Porque cuando el libro de Job cierra, habla Dios. ¿Y qué le dice a Job? ¿Le explica por qué sufrimos? ¿Hace todo un discurso filosófico de explicación del mal? No hallamos eso en el libro de Job. El libro de Job cierra con una serie de preguntas que Dios hace, preguntas sin respuesta, donde Dios quiere que nosotros sepamos nuestras limitaciones, nuestra pequeñez, y que no podemos comprender lo que Dios hace. Entonces, el dolor físico de los golpes, el dolor anímico de las burlas y el dolor espiritual de sentirse abandonado de Dios, es lo que ahora Jesús está sufriendo. Yo creo que voy a dejar aquí. Me falta una parte, porque a la pregunta ¿qué clase de rey es Jesús?, yo quería llevarles a otros textos que nos van a hacer entender con mucha claridad, con luz meridiana, que efectivamente Jesús es un rey y qué clase de rey es y por qué su reino no es de este mundo. Así que yo creo que vamos a tener que hacer una continuidad de la reflexión de hoy, pero siempre al tener esta oportunidad de juntos pensar y meditar en la Biblia, llevémonos nuestras conclusiones, llevémonos el aprender, en este caso, por ejemplo, sobre la verdad. ¿Qué tan dispuestos estamos a reconocer que hemos estado equivocados? Ya sea en conceptos o en formas de vida. Que amemos la verdad por sobre todas las cosas. Que tengamos un interés por ella, porque es más cómodo no interesarse por la verdad. La gente que se la pasa la tarde viendo la televisión o que jamás se pregunta ¿qué es la verdad? Pues claro que está más cómoda sin siquiera hacerse la pregunta ¿qué es la verdad? No nos hagamos la pregunta como Pilatos para evadir la pregunta.
No nos hagamos la pregunta como los líderes judíos para odiar la verdad y para negar la verdad, o para construir nuestra propia verdad, como nuestra época relativista. Mejor identifiquémonos con Jesús, que ha sido levantado sobre el madero para que nosotros seamos sanados del veneno del pecado. Él es un rey, Él es nuestro rey, y con toda esta humillación, Él era verdaderamente un rey. Y el rey, pues, más importante, más sublime que cualquiera de los reyes terrenales, ¿no? Y recuerde que crecer en Cristo, crecer en la vida cristiana, en la gracia de Dios, tiene uno de sus aspectos clave: entender cada día mejor quién es Jesús, qué hizo Jesús, crecer en el conocimiento que por experiencia, por comunión íntima con Él, tenemos cada día. Esa es nuestra invitación y nuestra bienaventuranza. Convivir con el amado, escuchar al amado, y en la medida en que crecemos en ese amor, le conocemos más. Y en la medida en que le conocemos más, le amamos más.